¿Qué tal? Bienvenidos a Un Mundo Raro. Bueno, se acaba de presentar el regreso a lo que se denominó la nueva normalidad. Ya hay cambios, ya habrá cambios que se van a ir notando conforme regresemos pues a esta otra parte. Yo, bueno, ya había leído en algún lugar que no podemos regresar a la normalidad porque la normalidad es lo que nos trajo aquí. Habrá cambios, por supuesto, que tendremos que ir enfrentando poco a poco. Se van a cambiar muchas cosas y tendrán que cambiar muchas cosas. No podemos regresar a la normalidad sabiendo, por ejemplo, que este virus, este en específico, no tiene cura. Y si no tiene cura, ¿cómo vamos a hacer para regresar a la normalidad? Bueno, pues en esencia sería imposible regresar a cualquier normalidad si sabemos que hay una enfermedad que no tiene cura. No es lo mismo que, por ejemplo, otras enfermedades que no tienen cura, pues estas no son transmisibles. Pero tenemos que pensar mucho más allá. ¿Qué tenemos que pensar ahora que vamos a volver ya a estar juntos, a reunirnos, a ir con los... pues a visitar a la familia, a regresar a los parques, al fútbol, a todo esto? ¿Qué va a pasar el día de mañana que tengamos una nueva enfermedad, una nueva pandemia, donde no sea una gripa, por decirlo así? Una gripa que pone en riesgo, sí, por supuesto, a personas que tienen enfermedades ya de antes, sino algo que realmente pegue. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Bueno, vamos a tener que volver a una normalidad que ya no sea esta. Es decir, muchas cosas van a tener que cambiar. Por ejemplo, híjoles, se tiene que decir así como va. ¿Qué es lo que va a cambiar absolutamente? Por ejemplo, los eventos masivos. Ya no podemos permitirnos para la siguiente, o de hecho tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer desde ahora, cuando sabemos que la transmisión de este tipo de enfermedades se puede dar prácticamente en cualquier lugar del planeta, prácticamente, porque hay lugares del planeta que no pueden ser aislados tan rápidamente. Por ejemplo, en este caso, que tenemos una incubación de 14 días entre la enfermedad y el desarrollo de los síntomas. En 14 días vimos cómo el mundo entero se expandió esta enfermedad. Desde un lugar, en una provincia, en China. Pero ¿qué tal si esto pasa en Beijing? ¿Qué tal si esto pasa en Nueva York? ¿Qué tal si esto pasa en Moscú? ¿Qué tal si esto pasa en París? ¿Qué tal si esto pasa en la Ciudad de México? Ya tuvimos esa experiencia en 2009. Por fortuna no salió a mayores, no hubo mayor problema, no hubo mayor complicación y no se hizo una pandemia. Pero en este caso sí se hizo una pandemia. Y vamos a tener que empezar a quitar, por ejemplo, va a tener que desaparecer o cambiar radicalmente los espectáculos públicos. Los espectáculos masivos van a tener que tener una transformación. Ya no se podrán hacer esos eventos de 100, 200, 300 mil personas. Ya no se podrán hacer eventos con 50 mil personas en un mismo lugar, 80 mil, 100 mil. Ya no se puede hacer este tipo de cosas, o ya no se podrá en algún futuro próximo. En este momento, por supuesto que eso no va a pasar, porque hay un problema más grave. El problema, por ejemplo, que en Estados Unidos se está viendo en este momento. La economía ya no aguanta. Y entonces, porque la economía ya no aguanta, vamos a sacar a la gente antes. En Estados Unidos esto va a pasar, van a sacar a las personas 15 días antes de lo programado porque la economía ya no aguanta. Y entonces seguimos en el grave problema, pues ¿qué es más importante? ¿Las personas o lo económico? Bueno, pues si lo importante es lo económico, va a pasar lo que va a pasar en Estados Unidos, que seguramente habrá un rebrote y todo este tipo de cosas van a tener que cambiar. Ya no vamos a poder tener un aislamiento como tenemos en este momento, porque entonces sí, adiós economía.
Pero si existe este rebrote brutal que podría suceder, vamos a pensar en cosas malas, pues, no en cosas buenas, porque no va por ahí, pues, no va la cuestión en la que tenemos que regresar a la absoluta normalidad, no podemos, porque es lo que nos puso donde estamos, por estar pensando primero en el dinero. Las los hospitales, los doctores, las compañías de seguros, todo esto empezaron a pensar en el dinero y en el dinero y en el dinero, y las personas nunca fueron lo importante. Y no fueron lo importante, y se nota porque en realidad en Estados Unidos, en Rusia, en mismo en donde sea, prácticamente en todos lados, excepto en China, extrañamente excepto en China, donde no hubo tanta pobreza en este brote inicial de la pandemia, y que bueno, han tenido un rebrote, etcétera, etcétera. Estamos viendo este tipo de cosas. Como empezamos a pensar primero en el dinero, la gran mayoría de las personas no tuvo una adecuada atención de este padecimiento. Muchos en Estados Unidos, igual que en México, ya cuando llegaban al hospital pues ya era lo último. Allá no porque fuera como aquí, en realidad aquí tenemos ese problema de que al hospital pues ya no vas a morir. Y en Estados Unidos sí querían ir al hospital, pero no podían porque no había la capacidad económica para hacerlo. Entonces, ¿quién es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Este tipo de cosas, por ejemplo, como digo, vamos a volver a las actividades económicas porque la economía es lo más importante, o vamos a volver porque la cuestión social es muy importante. Tenemos que ir enfrentando este tipo de cuestiones, tenemos que seguir pensando o empezar a pensar al fin en lo que es importante, el dinero o las personas, o ambos. Se puede, claro que se puede, podemos pensar en las dos cosas, no hay que irnos a los extremos como lo que está pasando en este momento con el capitalismo, que se fue al extremo y nada más pensamos en el dinero. No, vamos a tener que pensar también en las personas, y todas estas cosas tendrán que ir empatándose. Y te tienen que ir empatando de tal forma que la nueva normalidad tendrá que ser el pensar en que ya no vamos a tener estos espectáculos públicos gigantescos. Ya no habrá el deporte como lo conocemos hoy, al menos no de la misma forma. Los estadios tendrán que sufrir transformaciones, etcétera. Cualquier lugar es capaz de generar un contagio de no sé qué, porque solamente una sola persona es la que empieza. No sabemos en este momento si hubo paciente cero o no, pero si lo hubo, una sola persona fue capaz de contaminar al mundo entero. Y este tipo de cosas tendrán que cambiar. Y vamos hacia esa nueva normalidad. ¿Vamos a cambiarlo ahorita? Por supuesto que no, la economía no está preparada para esto, pero las personas sí tenemos que empujar que esto suceda, que tenemos que preocuparnos por todos y cada uno de los seres humanos. Y esto también tiene que ver con que las tasas de crecimiento de población tendrán que bajar, etcétera. Tendremos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. No vamos o no podemos ir avanzando hacia una sociedad apocalíptica como se retrata en muchas películas, no. Pero sí podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria, donde todos tengamos la posibilidad de acceder a todos los servicios, para que este tipo de pandemias y este tipo de enfermedades no se propaguen de la forma en la que lo hacen en estos días. Esa es la nueva normalidad, y eso tendrá que ser la nueva normalidad de ahora en adelante. Ya veremos si esto pasa, o ya veremos qué gana, si el dinero o las personas. Hacia allá tendremos que ir, y vamos a ir avanzando poco a poco sobre esto. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos mañana.